Estudiar y usar bien la palabra por Gwen Partain, voz Andrés Pong. Romanos 14. En el año 1989 salió entre los hermanos conservadores una nueva interpretación de Romanos 14, con el propósito de defender la comunión con el hermano H., quien escribió un libro titulado The Divorced and Remarried Who Will Come to God, los que se han divorciado y vuelto a casarse que vendrían a Dios. El objetivo de muchos hermanos, pues, es abrir las puertas de comunión a todos los hermanos que enseñen error sobre el divorcio y segundas nupcias. Desde luego, solo Dios sabe cuántos errores estarán dispuestos a aceptar en el futuro. El siguiente estudio del capítulo tiene que ver con ese problema. El tema del capítulo. Punto número 1. El tema del capítulo Romanos 14, 1 al 5. Trata de cuestiones de comer alimento, por ejemplo, no comer la carne de puerco, y de guardar días, por ejemplo, no trabajar en día sábado. El hermano débil no era pecaminoso, inmoral, infiel, sino que tenía dudas, escrúpulos, opiniones con respecto a estas prácticas. La ley de Cristo permite que se coma de todo, 1 Timoteo 4 del 1 al 5, y la ley que hablaba del sábado, etc. Se había clavado a la cruz, Colosenses 2, 14 al 17, pero la conciencia del hermano débil no le dejaba disfrutar de su libertad en Cristo. Punto número 2. ¿Cuáles son las instrucciones de Pablo en este capítulo? 14 del 1 al 3. No contender con el hermano débil sobre tales cosas, pues no importan. Sobre esto Pablo no pone límite. Es decir, no deberían contender sobre tales cosas nunca. Este es un punto clave en este estudio. Si fuera asunto de la fe, Gálatas 3:25, Judas 3, sería necesario corregir al hermano débil, pero no lo es, y éste puede seguir creyendo y practicando de esa manera hasta la muerte sin afectar su salvación. Los hermanos deben recibir los unos a los otros, pues aunque haya diferencia de opinión con respecto a los alimentos y los días y otras cosas semejantes, Romanos 14:3, que el hermano fuerte no menosprecie al hermano débil. 14:3, 10 y 13, que hermano débil no juzgue, condene al hermano fuerte. 14:13 y 20, que el uso de la libertad no cause tropiezos, es decir, que el hermano fuerte no anime ni por palabra ni por ejemplo al hermano débil a violar su conciencia. 14:19. Seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. 14:22. Que la práctica de tales cosas sea entre el individuo y Dios. 14:23. Que el hermano débil no viole su conciencia. 15:1. Que los fuertes soporten las flaquezas de los débiles. La interpretación correcta de este capítulo. Punto número 3. La interpretación correcta de este capítulo. Somos libres de la esclavitud de las opiniones humanas. Se puede o no comer alimentos y guardar o no ciertos días. No son asuntos doctrinales, sino asuntos de opinión de la convicción individual, según Romanos 14:5 y 22. Los dos lados son aceptables. 14:3, Dios recibe a los dos. 14:6, cada uno practica o no practica estas cosas para el Señor. 14:14, estas prácticas no son inmundas en sí mismas. 14:16, la práctica de ellas se llama vuestro bien. 14:20, todas las cosas de este contexto son limpias, no pecaminosas. No le importa a Dios si uno come o no, si guarda días festivos o no. Estas son cosas que ni se requieren ni se prohíben. Sobre tales cosas no hay revelación, por esto son opiniones. No contender pues ni juzgar o menospreciar. Romanos 14:3, 4, 10 y 13. No poner tropiezo, hacer caer. 14:13, versículo 15, 19, 20 y 21. Un ejemplo de poner tropiezo sería insistir en que el hermano débil coma la carne de puerco o que trabaje en día sábado. Esto sería tropiezo para él porque al hacerlo viola su conciencia y esto es pecado.
Romanos 14:23. Para ver otro ejemplo de poner tropiezo, véase primero a los Corintios, capítulo 8, versículos del 10 al 13, un tema semejante. Que la conciencia sea la guía en tales asuntos. Romanos 14:5, 22, 23. El hermano débil no debe violar su conciencia. Punto número 4. El uso incorrecto de este capítulo. Romanos 14 no enseña que somos libres para escoger asuntos de la fe. Gálatas 3, 25, Judas 3. La fe. 1. Verdades y mandamientos específicos. 2. Ejemplos aprobados. 3. Inferencias necesarias. La conciencia no puede ser la guía en asuntos de la fe. Romanos 14:5 juzga iguales todos los días, por ejemplo, los días que tenían importancia para los israelitas bajo la ley de Moisés, como el sábado. ¿Quiere decir que está bien que participemos de la cena del Señor el día lunes? Claro que no. Romanos 14 no tiene nada que ver con el asunto del día indicado para participar de la cena. Esta verdad se ha revelado por medio del ejemplo apostólico, Hechos 27. Otro diría que el usar instrumentos de música en el culto no viola su conciencia, pero esta práctica no es asunto de opinión, porque las Escrituras dicen que debemos cantar. Efesios 5:19, Colosenses 3:16. El asunto del divorcio y segundas nupcias no se trata en Romanos 14 porque en Mateo 5:32 y 19:9 Jesús enseña claramente que el que se divorcia de su esposa no por fornicación y se casa con otra adultera. Esto es asunto de la fe, revelada de la manera más explícita. El hermano Ed Harrell enseña la verdad con respecto al institucionalismo, la iglesia patrocinadora y aún sobre el divorcio y segundas nupcias, pero enseña error acerca de Romanos 14. Pues él afirmó en Christianity Magazine, mayo de 1989, página 6, que Romanos 14 enseña que hermanos tienen el derecho de no estar de acuerdo acerca de instrucciones escriturales aún en asuntos de notable importancia moral y doctrinal. Even in matters of considerable moral and doctrinal import. Dijo esto para probar que debemos tener comunión con los que enseñan error sobre el divorcio y segundas nupcias. Por lo menos con el hermano H. Escribió 17 artículos para probar esto y concluyó diciendo que Romanos 14 justifica un ambiente que tolera enseñanzas y prácticas contradictorias con respecto a importantes cuestiones morales y doctrinales. Tolerates contradictory teachings and practices on important moral y doctrinal questions. Christianity Magazine, mayo de 1990, página 6. El hermano es un predicador ultraliberal de Nashville, Tennessee, y muy amigo del hermano Harris Godwin, editor de La Voz Eterna. Aprueba muchas prácticas no bíblicas y tiene plena comunión con la iglesia cristiana con respecto a Romanos 14. Él dice que sin abandonar las verdades del Evangelio del primer orden, es decir, cuestiones que se relacionan directamente con el significado de Cristo y su muerte expiadora, debemos dejar de tildar de apóstata y de negar o retirar la comunión sobre verdades del segundo o tercer orden. Según el beber alcohol socialmente es una verdad del segundo orden y el tocar instrumentos de música en el culto es una verdad del tercer orden. A Call to Action, Restoration Forum, 12 A.C.U., Abilene, Texas, November 1 through 3, 1995. Si Romanos 14 cubriera toda doctrina religiosa, entonces la opinión de cada persona sería la ley y el Nuevo Testamento no sería la ley para nosotros. ¿Por qué dicen algunos que Romanos trata de doctrina, asuntos de fe? Este es el punto número 5. ¿Por qué dicen algunos que Romanos trata de doctrina, asuntos de la fe? Romanos 14:4 dice, para su propio Señor está en pie o cae. Argumentan algunos pues que esto prueba que el capítulo tiene que ver con asuntos de la fe porque con respecto a las cosas tratadas el hermano fuerte pudo
caer, pecar. Afirman pues que al comer el hermano fuerte pecó. Pablo no dice tal cosa, por el contrario, dice que en todo el capítulo que son cosas que no importan, que no eran asuntos de pecado. Al decir está en pie o cae, está diciendo simplemente que el hermano débil no es el juez del hermano fuerte, sino que éste será juzgado por su Señor, que el hermano débil no decide, juzga si el fuerte está bien, está de pie o está mal, cae, porque el hermano fuerte no es el siervo del hermano débil, sino un siervo ajeno, o sea, siervo del Señor. Argumentan que Romanos 14 trata de doctrina porque Dios le ha recibido, tiempo pasado, el hermano fuerte, pero que al comer había caído, pecado, y que el hermano débil debería recibirlo aunque había caído en pecado. Los hermanos que explican este texto de esta manera tienen sangre sectaria porque argumentan exactamente como los testigos adventistas y mormones. Esto es precisamente lo opuesto de lo que Pablo está diciendo, porque en todo el capítulo insiste que ni el débil ni el fuerte peca, que si el débil no come no peca y que si el fuerte come no peca. Véase el análisis del capítulo dado arriba. Pablo no dice que el fuerte cayó, sino que solo el Señor, no el débil, le juzga, que solo el Señor diría si está en pie o cae. Y en lugar de decir que cayó, dijo estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle firme. Estará firme con respecto a comer de todo. ¿En qué quería el hermano débil juzgar al hermano? No le acusaba de algún pecado que le hiciera caer, pero esto es precisamente lo que algunos hermanos hacen en su argumentación. Juzgan, condenan al hermano fuerte, diciendo que él cayó, pecó por haber comido, y esto es precisamente lo que Pablo prohibió. Él dijo al débil, no le juzgue, y ahora algunos hermanos lo hacen. Desobedecen al apóstol Pablo y al Espíritu Santo. Continuaremos con el punto número 6.